El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Antes de orar y empezar con lo que hoy tenemos para compartir y que el Señor trae a nuestras vidas, reciban un saludo de la Primera Iglesia Bautista de Durango. La mayoría de los hermanos sabían que veníamos para acá. Le comentaba al pastor Jorge que venimos entre plan de ministerio y vacaciones por motivos de una reunión de coordinadora en la Ciudad de México. Soy presidente de la Convención Durango-Zacatecas y hay reunión dentro de 2 días. Y dijimos, pues nos vamos como familias, por ahí llegando a algunos lugares a conocer antes de la reunión y posterior a la reunión. Y fue como nos contactamos, teníamos ganas de venir aquí a la primera, lo dijo mi esposa, no por quedar bien, pero sí admiramos de verdad el ministerio del pastor Garay. Fue mi maestro del seminario, uno de los mejores maestros también. No vine para echarle porras, pero me gusta también reconocer, dice la Escritura, reconocer a los que trabajan y sirven entre vosotros. Y agradezco a Dios por su vida. La materia que me dio fue catolicismo romano, de forma intensiva por ahí. Cada semana tenía que ir, porque los maestros de ahí de México iban solamente 2 veces por semana. Él tenía que ir una vez, creo que cada 15 días o cada semana, y nos daba desde las, creo por ahí de las 12 del día hasta como a las 6 de la tarde, 5 para regresar a Querétaro. Y ahora que estuvimos en pandemia, lo invitamos para predicar o una conferencia que dio a través de lo virtual. Ahí lo conoció mi esposa juntamente con su familia y quedaron agradecidos a Dios por la enseñanza que trajo a través de él. Y entonces veníamos para acá y le dije a mi esposa, ella encantada, dijo, llegamos a Querétaro. Tuvimos la bendición de ser invitados para compartir ahorita, pero no quisimos pasar por alto la bendición de escucharle y vinimos al culto a las 9 para escuchar por él lo que Dios tenía a través de él. Y por eso la mayoría de la iglesia sabía que veníamos y nos dijo, salúdenos por ahí a la iglesia de parte de la primera iglesia, y es un saludo que traímos. Ahora, dejando a un lado toda esta saludos y lo demás, me gustaría ir al pasaje que tenemos para compartir el día de hoy y después de ello orar y pedirle de Dios su dirección para lo que hemos de estar tocando a lo largo de esta predicación. Lucas capítulo número 9, amados hermanos, les voy a invitar a buscarlo por ahí en la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo número 9, un pasaje posiblemente muy conocido para muchos de nosotros. Lucas capítulo 9, versículos del 57 al verso número 62. El pasaje lleva por título por ahí, los que querían seguir a Jesús. Nos habla de 3 personajes, ahorita estaremos viendo a lo largo de la prédica. Me gustaría leerlo y les voy a invitarme a seguirme por ahí con su vista. Lucas capítulo número 9, versículos del 57 al 62. Les invito a seguirme ahí en su lugar. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. El Señor le dijo, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, en estos momentos por esta oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, en su nombre. Gracias por esta oportunidad que nos da en el que podemos alabar y bendecirle, Señor, como iglesia, la iglesia que somos, que usted ha dejado establecida, Padre, con el propósito de extender su reino. Y gracias, Señor, porque cada ocasión que nos reunimos, usted ha preparado ya bendiciones para nuestra vida. Y es por eso que pedimos, Señor, que en estos momentos usted abra nuestro corazón, abra nuestra mente, y que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, cambiando lo que usted quiere cambiar en cada uno de nosotros, recordando algún mandato que hemos olvidado y sobre todo, Señor, desafiando nuestra vida para llevar, Señor, a la práctica aquello que hemos de escuchar. Es por eso que un servidor, como cada ocasión que usted me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. Gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Pedimos pues de su bendición y que nos guíe por medio de su Espíritu Santo en lo que estaremos tocando por medio de su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, quisiera compartir con ustedes una prédica que lleva por título Retos del Creyente. El pasaje en lo particular, al leerlo y al analizarlo, para mí tal vez es uno de los pasajes más desafiantes de todo el Nuevo Testamento. Un pasaje dicho del Señor Jesucristo. Por ahí algunas personas que manifestaban el deseo de seguir al Señor,
El creyente al llegar a Cristo creo que tiene muchos retos desafíos de cambio en su vida que necesita atravesar. Cuando uno, amado hermano, no entiende esos retos o no se asimilan esos retos de forma correcta en su vida, tristemente la mayoría de los creyentes llegamos a vivir vidas mediocres en la vida cristiana. Repito esto: cuando usted y yo no asimilamos los retos y los desafíos que el Señor pone para nuestra vida, el creyente tristemente llegamos a vivir vidas mediocres en la vida cristiana. Por eso encontramos hoy en día mucho cristiano que en realidad dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. Dice ser un creyente en Cristo, pero toma a la ligera la palabra de Dios, de tal forma que esos retos que la Biblia marca no son retos que nosotros adquirimos. Decimos ser cristianos porque venimos una vez a la semana, pero en realidad nuestra vida no ha sufrido ningún cambio, tristemente en muchas ocasiones, porque no asimilamos y no valoramos los retos que el Señor pone en nuestra vida. Estos tres personajes que llegan por ahí es una historia que el Señor está poniendo y está narrando por lo menos Lucas a través del Señor Jesucristo, de tres personas que llegan con deseos de servir al Señor. Pero tristemente cada uno de ellos no entendía lo que en realidad era seguir a Cristo. ¿Sabes por qué me gusta este pasaje? Porque cuando analizamos los evangelios encontramos varios pasajes similares de aquellos que querían seguir al Señor Jesucristo, pero tristemente no llegaron a cumplir con la expectativa que el Señor Jesucristo quería sobre sus vidas. ¿Recuerdas a aquel joven rico? Cuando llega también con la intención y él dice: todo hecho para salvación, ¿qué más necesito hacer? Y el Señor le dice: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y aquel hombre no estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor Jesucristo quería en su vida, de tal manera que da la media vuelta triste y se va, y el Señor Jesucristo aún se entristece también por ver la actitud de este personaje. Aquí encontramos por lo menos tres personajes también con ese deseo, seguir al Señor Jesucristo, pero tristemente tenían que entender los retos que la vida cristiana presenta. Los retos que ellos viven, amado hermano, por eso la prédica lleva por título Retos del Creyente. Son retos que hoy en día usted y yo seguimos teniendo. Y yo espero que usted y yo podamos entenderlos, asimilarlos y practicarlos en nuestra vida diaria. El pasaje de hoy, como dije, analizaremos uno de esos pasajes más desafiantes y exigentes para todo creyente. El ser cristiano es algo que cuesta al principio y seguirá costando después también, porque implica interiorizar, amado hermano, los conceptos que Cristo trae a nuestra vida, que no eran conceptos normales para nosotros. No me dejará mentir con esto, pero antes de venir a Cristo usted veía la vida de una forma diferente a como Él la ve. Si usted sigue siendo o sigue viendo la vida de la misma forma que antes de conocer a Cristo, algo está sucediendo mal en su vida. O en realidad no es creyente o tiene conceptos equivocados de lo que es la vida cristiana. Pero toda persona que viene a Cristo después de vivir una vida en el mundo y viene a Cristo, uno se encuentra que tiene que vivir de forma diferente. No puede seguir siendo igual, no puede pensar de la misma manera, no puede actuar como ha actuado su vida antes de conocer a Cristo, a pesar de estar muy cerca de la iglesia. La vida de un servidor tal vez es una vida parecida a muchos creyentes de mucho tiempo. El Señor me alcanzó a los 15 años de edad, pero he vivido toda mi vida en una iglesia. Mis padres se convirtieron a Cristo 2 años antes de que naciese. Pero a pesar de estar en una iglesia los primeros 15 años de mi vida, en realidad no fui creyente. Iba al estudio bíblico porque me llevaban, tenía que ir, era parte de mis obligaciones siendo parte de una familia cristiana, y asistía a los departamentos que había y tenía que estar en las actividades que me llevaban. Pero eso nunca cambió mi manera de ver la vida. Eso nunca cambió mi manera de concebir el mundo y vivir bajo lo que yo creía que tenía que vivir. A los 15 años que el Señor me alcanza, yo me doy cuenta que entonces mi vida en realidad no era una vida cristiana. Era una vida religiosa que me comportaba de una forma en el templo y con mis padres, pero muy diferente al estar en el mundo en el cual yo vivía. Estaba en secundaria en ese momento. Cuando el Señor me alcanza, muchas cosas suceden en mi vida. Y una de ellas es entender lo que Dios quería para mí y empezar a vivir bajo eso que Dios quería para la vida de un servidor. Ahora, no es mi experiencia, es la experiencia de todos nosotros. Usted puede haber crecido en una iglesia o puede haber llegado grande, pero cuando usted llega a entablar una relación con Jesús como Señor y Salvador de su vida, algo sucede en usted. Y usted tiene que entender lo que Dios quiere y practicar lo que Dios quiere.
no por obligación, sino porque nuestra naturaleza ha cambiado. Y las cosas entonces han cambiado también para nosotros. El ser cristiano, amado hermano, dije, es algo que cuesta al principio y seguirá costando, porque es interiorizar los conceptos del reino para vivir bajo esos conceptos en nuestra vida. Te invito pues a que vayamos y veamos cuáles son esos retos que aún tenemos que vivir nosotros. Como dije, son retos para hace 2000 años a 3 personas. Pero estos retos después de 2000 años, casi 2000 años, siguen siendo los mismos retos para nosotros. ¿Quieres saber cuáles son? Vamos a la palabra de Dios. Creo que ahí quedan muy marcados los cambios que Dios busca para cada uno de nosotros. Versículos 57 y 58, amado hermano. Dice, yendo ellos, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar la cabeza. La primera cuestión, amado hermano, que yo entiendo aquí, en ese primer reto del verso 57 y 58, a la primera persona que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, es el reto de un cambio de enfoque. El reto de un cambio de enfoque. Yo no sé cuál era su enfoque antes, pero seguramente había un enfoque por el cual usted se movía. A la mayoría de la gente donde vivimos y en donde sea, la mayoría nos gusta el dinero. Y seguramente mucha gente ha vivido por dinero y para el dinero por mucho tiempo. Los lujos, las comodidades, y vivimos en una sociedad consumista en todos los sentidos. Yo no sé cómo les vaya en Querétaro, pero se me hace que es más consumista que la sociedad donde yo vivo, que es Durango. Durango en realidad, decíamos mi esposa y un servidor, bueno, sé que esto a lo mejor se transmite, pero si alguien lo escucha espero no se molesten, pero en realidad Durango es muy pueblerino a diferencia de Querétaro. A pesar de que ha cambiado mucho, el pastor Jorge platicábamos con él hace rato y él hablaba de esos cambios que la ciudad ha vivido, pero en realidad es una cultura toda muy cerrada en muchos sentidos. Y si allá somos consumistas, siento que Querétaro, por la cercanía que tiene la Ciudad de México, es una sociedad también consumista en muchos sentidos. Y mucha gente vivimos para el trabajo, para poder disque vivir, en realidad darnos gustos y lujos que muchos buscamos en nuestra vida. Y en esa búsqueda de aquellas cuestiones, nuestra mentalidad, antes de venir a Cristo, eso era lo que pensábamos. Nuestra mentalidad tenía que ver con las cosas de este mundo. Yo espero que no siga siendo así, pero este hombre, básicamente, mira, no nos dice lo que el hombre pensaba. Pero a mí lo que me guía en los puntos que estoy compartiendo no es lo que los hombres preguntan, sino las respuestas del Señor Jesucristo. Yo no sé qué este hombre tenía en su cabeza, y la Biblia tampoco nos dice lo que había en él, solamente maneja la pregunta. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. No me dejarás mentir con esto, pero hay respuestas que Jesús da que a lo mejor tú y yo no entendemos por qué Jesús las dio. Él sí sabía por qué las daba. ¿Recuerdas a Nicodemo? Aquel maestro del judaísmo que va a buscar al Señor de noche y le hace una pregunta, a lo cual el Señor le contesta algo totalmente diferente a su pregunta. Porque Jesús sabía que lo que este hombre necesitaba, ¿qué? Era un nuevo nacimiento. Él le dice, sabemos que has venido del cielo, etcétera, etcétera. Ni pregunta en realidad le hace, cuando Nicodemo no le hace pregunta a Jesús, le contesta una pregunta que había en su interior. Vuelvo a decir, ¿por qué hace esto? Porque la Biblia nos dice que Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Y aunque este hombre le hace una declaración, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús sabía posiblemente lo que había en el corazón de él. Y sabes con lo que marca, la respuesta que el Señor Jesucristo le está dando, básicamente la encontramos ahí en el verso número 58. Jesús le dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El pasaje, amado hermano, es muy claro en que nuestra concepción de la vida básicamente requiere un cambio en esa concepción que usted y yo tenemos. Porque a veces tristemente muchos creemos que al momento de venir a Cristo todas las cosas irán bien. Y es el pensamiento de mucha gente y lo que a veces tristemente algunos predicamos. Y digo algunos porque algunos hemos cometido este error de decirle a la gente, ven a Cristo y tus problemas se acabaron. Recuerda que es una predicación que existía hace algún tiempo, que hoy en día ha agarrado la teología de la prosperidad para decirle a la gente, si tú vienes a Cristo, Él te ofrece riqueza, te ofrece salud, te ofrece esto y aquello, cuando en realidad no es una predicación bíblica.
Básicamente lo que Jesús ofreciera lo completamente contrario a lo que es la predicación de la prosperidad da. Vienes a Cristo, Jesús dice, tendrás problemas. Bueno, le está haciendo ver la realidad. Si tú vienes a mí, Él le dice, las aves tienen donde vivir. Han hecho nidos para ello. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En pocas palabras, si vienes a mí, lo que menos tendrás posiblemente es prosperidad y seguridad a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos del Señor Jesucristo, cuando ellos viven con el Señor, se dan cuenta cómo se vivía. No había propiedades, amado hermano, que ellos tuvieran. Ellos dormían donde fuera necesario por estar escuchando al Señor Jesús, y el ministerio del Señor Jesucristo por 3 años fue la predicación de ese reino que venía a implantar por su llegada a este mundo, básicamente. Y cuando Él llega, Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé qué esperas tú de la vida cristiana o del ser mi discípulo, pero yo no puedo ofrecerte absolutamente nada, porque yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Mucha gente quiere buscar o acercarse a Dios por conveniencia al esperar mucho a veces de la llegada del cristianismo, entendiendo que las cosas pueden ser mucho mejor en el sentido económico y varias cuestiones más. Déjame decirte algo, por eso digo, hay un cambio de enfoque. Usted y yo no estamos en el reino de Dios porque aquí nos va a ir mejor en la economía y en una prosperidad mayor cuando seamos creyentes. Estamos aquí básicamente porque hemos sido llamados por el Señor para formar parte de su reino. Y su propósito y mi propósito, amado hermano, de estar en este mundo no son las riquezas. Que yo no digo, si alguien las tiene, gloria a Dios por ello, pero no debería ser su enfoque. Tal vez conocer el mundo no es el enfoque del cristiano. ¿Sabe por qué está la iglesia todavía sobre la tierra? Lo sabemos. Porque usted y yo no hemos cumplido todavía el mandato de ir hasta el fin del mundo y hacer discípulos. Mire, yo le he dicho a la iglesia, si Dios quisiera solamente y únicamente nuestra salvación, cuando hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, le pregunto, ¿qué hubiera pasado con nosotros? En ese momento moriríamos, amado hermano, porque ya no somos necesarios aquí. Dios nos rescató para darnos salvación, pero con un propósito. Y Él dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si la iglesia sigue sobre este mundo, es con un propósito, que es seguir extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. Por eso digo, debe de haber un cambio de enfoque. Yo no sé qué esperaba este hombre que llegue y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, pero Jesús sabía lo que había en el corazón y Él dice, no esperes esas cuestiones. Si tú te metes en este reino, estarás aquí con un propósito, es predicar el evangelio. Es ir conmigo y acompañarme como anduvieron los 12 discípulos o apóstoles, llevando el mensaje, y cuando el Señor Jesús no está, ellos siguen haciendo exactamente lo mismo. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Hay gente, amado hermano, que está dentro de una iglesia por lo que ésta puede producir, pero no por Dios. Lo que la iglesia puede darle, pero no lo que Dios puede darle. ¿Realmente valoramos más lo espiritual que lo material? El apóstol Pablo dijo que todo debería estar, no aquí, sino en los tesoros celestiales o en el reino de Dios, de donde viene también el Señor. Ahí está la mirada. Para el creyente allí debería estar la mirada, no en este mundo. Tristemente algunos nos hemos encariñado tanto con este mundo que hemos olvidado lo espiritual y valoramos más lo material en nuestras vidas. Si algo Jesús le está diciendo a este hombre que se acerca es decirle, no valores tanto lo físico como deberías de valorar lo espiritual. Por eso digo, cambio de enfoque. Yo le pregunto, ¿usted y yo valoramos más lo espiritual que lo físico? Yo espero que sí. Y si no es así, entonces necesitamos cambiar el paradigma que tenemos. Necesitamos darle un giro al enfoque que le estamos dando a nuestra vida. Porque hoy en día creo que nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Buscamos más las comodidades que el avance del reino. Buscamos más tener yo algunas cuestiones que estar preocupado por el propósito por el cual el Señor nos dejó en este mundo. Extender el reino de Dios. Segunda cuestión, amado hermano, ahí en el verso 59 y 60, hay otro personaje que se acerca y otro le dice el verso número 59,
y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Segunda cuestión, amado hermano, ahí en el verso 59 y 60, el segundo reto para todo creyente, no solamente para ellos, sino para nosotros, es un cambio de prioridades. Yo no sé cómo estén sus prioridades hoy en día, pero algunas de nuestras prioridades no parecerían ser malas, pero en realidad todo lo que no sea una prioridad correcta será una prioridad mala. Yo le pregunto, ¿qué es la prioridad en su vida? Si es Dios, yo espero que no solamente lo digamos, sino que lo vivamos. Una persona que tiene como prioridad a Dios, entonces le dará a Dios el tiempo adecuado, en todos los sentidos. No solamente el domingo a la hora del culto, sino también entre semana, en la búsqueda de su Dios de forma constante, día con día. No me dejará mentir con esto, pero a veces muchos cristianos tenemos tiempo para todo menos para el Señor. Ojo con esto, no hablo de la obra de Dios, hablo del Señor de la obra. Uno tiene que entender que hay dos cosas diferentes. Su prioridad número uno no es la iglesia. Su prioridad número uno debería de ser su Dios, el Señor. Sabes, yo no entendía mucho esto. Cuando yo llegué al seminario, cuando fui estudiante, ya hace algunos ayeres, me preguntaban hace un momento cuánto tenía de ministerio. Tengo 18 años ya de pastor, dedicado al ministerio 100%, y cuando llegué al seminario, una de las cosas que me dijeron es: cuidado con tu relación con Dios. Y yo dije, esa indicación me parece ilógica. Si vengo a un seminario, yo creo que lo que aquí hablan y lo que aquí voy a encontrar es relación con Dios. Después de algunos meses me di cuenta de lo que me dijeron, porque a veces tenía más prioridad por entregar los trabajos que me pedían que por tener comunión con Dios. Y tristemente hoy como pastor, habemos pastores que vivimos lo mismo. Nuestra semana se nos va en ministerio, pero no en atender al Señor de ese ministerio, es decir, al Señor de la obra. Cuando hablamos de la prioridad, aquí me gusta por la respuesta del Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿era malo lo que este hombre quería? No, amado hermano, de hecho básicamente estaba pidiendo algo bueno. Él dice: déjame primero, voy a enterrar a mi padre. Se entiende aquí que su padre no había muerto en ese momento. Lo que se entiende es que básicamente a lo mejor le quedaba poco tiempo de vida a su padre. Y él dice: déjame primero que mi padre muera. Cuando él muera, porque es una atención que quiero darle, entonces te voy a seguir. Ahora, no parecería ser malo, porque si usted va al quinto mandamiento, ¿qué es lo que nos dice? Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, era una forma de honrarlo. No estaba pidiendo algo que fuera malo. Pero Jesús le dice: si quieres ser parte de mi reino, necesitas entender una cosa: en tu vida necesita haber cambio de prioridades. Hoy en día el Señor sigue exigiendo lo mismo para todos nosotros. Hay gente que su primera prioridad no es Dios. Aunque usted lo diga y yo lo diga, mi prioridad es Dios. Nuestra prioridad a veces se encuentra en la familia. Nuestra primera prioridad a veces se encuentra en el trabajo. Nuestra primera prioridad a veces se encuentra en la iglesia, no en el Señor de la iglesia. Y tristemente, amado hermano, hemos cambiado algunas cuestiones. Alguien me dijo un día: ¿usted quiere saber dónde se encuentra su prioridad? Hay dos cosas que usted puede checar para saber dónde están sus prioridades: su agenda y su cartera. A lo que usted le dedique su tiempo y dinero, esa será su prioridad. Amado hermano, usted puede hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo hoy en día. Chequemos nuestra agenda y chequemos nuestra cartera. Y seguramente muchos nos daremos cuenta que nuestra prioridad no es el Señor. Para Él le dedicamos los primeros minutos en una oración relámpago en el día, y a veces ya no nos volvemos a acordar de Él durante todo el día. Y en la noche llegamos tan cansados que ya no hay tiempo para el Señor por todo lo que hicimos durante el día. El Señor le dice a él: mira, que los muertos entierren a sus muertos. En pocas palabras, parece duro, pero le está diciendo: él está muerto espiritual, que alguien más se encargue de él. Pero tú ven y sígueme. Cuando una persona, amado hermano, decide seguir al Señor, esta se convierte, o debería de convertirse, el Señor en su primera prioridad. Las cosas espirituales deben tomar su lugar de mucha importancia para su vida.
Y el Señor de la obra debería de ser nuestra primera prioridad en nuestra vida, donde deberíamos de buscar ubicar nuestro tiempo, donde podemos invertir aún el recurso, porque entendemos que usted y yo solamente somos mayordomos. ¿Y qué hace un mayordomo, amado hermano? Administra. Y usted y yo debemos de rendir cuentas de lo que tenemos. No nos hemos dado cuenta, pero el carro que usted dice que es suyo y que yo digo que es mío, en realidad no es mi carro, es el carro que el Señor me ha dado para administrar por un tiempo. La familia que usted tiene no se ha dado cuenta, y mi familia, que esa solamente se nos encargó para administrarla por algún tiempo. Y usted será responsable de la administración de esa familia en cuestión de educación con los hijos, en cuestión de inversión con esos hijos, y algún día usted rendirá cuentas delante de Dios, al igual que yo rendiré cuentas. El dinero que usted dice que posee en su cuenta de banco, ¿sabe para qué Dios se lo dio? Para administrarlo. Y tristemente, amados hermanos, muchos padres de familia hoy en día no estamos invirtiendo ni nuestro dinero, ni nuestro tiempo, ni muchas cuestiones en lo que debería de ser el enfoque de nuestra vida, que es el Señor y lo que Él demanda sobre nosotros. Y digo esto porque lo veo como una realidad. Tenemos tiempo para todos, menos para el Señor. Hace tiempo conocí por ahí un joven, y yo lo invitaba por ahí a tener sus tiempos guardados para buscar al Señor como iglesia. Yo no sé si en lo individual lo hacía, no le cuestioné eso, pero yo veía que él pues no podía estar los miércoles que había oración con la iglesia, a veces los cultos, etcétera, etcétera. Yo le decía, ¿por qué no? Y él me decía, es que yo estudio y la realidad es que no tengo mucho tiempo para esas cosas. Sí me gusta, dice, pero no tengo tiempo. Mire, y me contó su vida más o menos de cómo era en la semana, ¿no? Él estudiaba, entonces había días que dedicaba al estudio, y dentro de donde él estaba estudiando, estaba dentro del equipo de fútbol americano y dedicaba tiempo para eso. Y él me dice, tengo la agenda muy saturada, que no tengo tiempo para nada más. Después de algún tiempo andaba por ahí quedando con una chica, y lo que no tenía tiempo, se hizo el tiempo necesario para atender lo que él quería, que era una relación con esta persona. Y yo dije, caray, el asunto no se trata de tiempo, se trata de prioridades. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero lo que nosotros hacemos no se trata de falta de tiempo, se trata de ubicar prioridades. Cuando a usted le interesa algo y a mí me interesa algo, tenemos que hacer el espacio para aquello que nos interesa. Usted no puede añadir más horas al día, el día tiene 24. Y usted no puede decir, necesito 2 horas más en el día para dedicarlos a esta hora que quiero. No, ¿qué es lo que va a hacer si requiere hacer algo o le gusta hacer algo? Le va a quitar tiempo a lo que usted ya no le da tanta importancia para colocar a lo que usted le dé importancia en primer lugar, y la hora y media, 2 horas que antes dedicaba a eso, lo va a traer hacia acá. Pues el Señor le dice a este joven o a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tu prioridad, si tú quieres ser parte del reino, ya no es tu padre. Tu prioridad ahora, le dice el Señor, soy yo. El Señor Jesucristo le está diciendo, tu primera prioridad soy yo. Lo otro ya no es una prioridad, es una prioridad secundaria, o en tercer lugar, o en cuarto lugar, pero ya no es tu prioridad número 1. Amado hermano, yo no sé cómo le haya ido cuando usted llegó a Cristo, pero nuestras prioridades tuvieron que haber cambiado. Y hoy en día tenemos que analizar nuestras prioridades nuevamente, porque tal vez usted y yo no estemos ubicando de forma correcta las prioridades. Ahora, yo no puedo decirle cómo estarían sus prioridades completamente, pero yo entiendo que la primera, segunda y posiblemente la tercera no cambian. La primera prioridad, ¿cuál es? Dios. La segunda prioridad, si usted tiene familia, es la familia. Aún a mí como pastor no cambian esas prioridades. Mi prioridad, yo debo entender que no es la iglesia, que amo mucho la iglesia y trabajo y agradezco a Dios por el ministerio que me ha dado, pero yo he hecho entender a la iglesia eso. Ellos no son mi primera prioridad. Mi primera prioridad, dijimos, es Dios. Y la segunda, la familia, porque a mí me dice el Señor que si yo no puedo atender mi casa y no puedo ordenar mi casa, ¿cómo entonces puedo estar a cargo de una iglesia? Eso es imposible. Y la tercera puede que sea la iglesia, y para mí pues es el propio ministerio y trabajo, tengo la bendición de ello, tal vez para usted no, pero más o menos en la cuarta o quinta debería estar la iglesia, porque si su primera prioridad es Dios, la obra de Dios no debería estar muy lejos de esas primeras prioridades. Cuando los creyentes entienden su primera prioridad, las cosas en su vida, amado hermano, van a cambiar.
El Señor nos enseñó a poner en segundo lugar todo lo que no sea Él en nuestra vida. Así sea padres, así sean hijos, así sea lo que sea. Usted no puede invertir esas prioridades, porque en el momento que usted y yo invertimos las prioridades, tendremos grandes problemas en nuestra vida, en la relación con Dios. Las cosas no serán adecuadas y nuestra vida irá en picada, hablando espiritualmente. Tercera cuestión que quiero compartir contigo: los retos del creyente. Repito el título de la predicación. Versículos 61 y 62. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahí donde estamos, seguimos en el capítulo número 9. Dice entonces en el verso número 61: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nótese, como dije, lo que me está guiando no es lo que cada uno de ellos dice, sino lo que me guía para la predicación de esta tarde es lo que el Señor Jesucristo responde. Yo no sé que usted entienda por esto, pero creo que el Señor me llevó a entender la tercera cuestión que quiero compartir con usted. Cuando hablamos de los retos del creyente, amado hermano, el tercer reto que usted y yo tenemos es un cambio de convicciones. ¿Por qué hablo de convicción? Nótese que el Señor le dice: te seguiré, y el Señor le dice: ok. Pero dice primero: deja que primero vaya y me despida de los de mi casa. Amado hermano, ¿cuánto tardaba esto? Es decir, si vamos a tiempo real, ¿cuánto implicaba despedirse de los de casa? Ahora, no estamos hablando del otro que dijo: déjame entierro a mi padre. Cuando hablamos de eso, podemos hablar de un tiempo a lo mejor que se iba a prolongar. Si llegara a estar muerto, que dudo que fuera así, pero si estaba muerto el padre, los judíos tenían algunas ceremonias que estas tardaban varios días para ello. Creo que más bien estaba con vida, estaba a lo mejor en sus últimos tiempos, y él dice: deja que muera y cuando muera te sigo. En esta ocasión, que sería el tercer personaje de aquí, él dice: deja que vaya y me despida. ¿Cuánto tiempo tardaba la despedida? Podemos hablar de horas o minutos tal vez, pero el Señor Jesucristo le da una respuesta que me parece maravillosa. Y él le dice en esa respuesta: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto o digno del ministerio. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús, amado hermano? Mira, yo no sé en sí lo que él quería, pero con la respuesta que el Señor le está diciendo, básicamente, posiblemente veía que este joven podía titubear en su deseo de seguir al Señor, que este varón o este hombre tenía algunas cuestiones, que si iba a despedirse de su familia. Yo no sé cuántos seamos así, pero la familia puede convencerte de cosas que a veces tú quieres y que después ya no quieres. ¿Por causa de qué? De la familia. He conocido en estos 18 años de ministerio gente que en algún momento se ha retirado de la iglesia porque dice: lo que pasa que mi familia me ha dado la espalda, ha sido muy complicado la relación con ellos y yo prefiero mejor evitar problemas con la familia. No son muchos, pero los he conocido. Cuando él dice: déjame, voy y me despido de mi familia, yo creo que Jesús sabía lo que había en el corazón de él, y sabía que esa decisión de querer seguirle, porque nótese, ¿quién dijo? Jesús le dijo: sígueme. No, le dice: te voy a seguir. En el verso número 61 que estamos, el otro le dijo: te seguiré. ¿De quién surge este deseo de seguir? En el segundo, Jesús le dijo: sígueme. A no le dice Jesús, sino él le dice: te seguiré. Es una, ¿cómo podemos llamarle? Una autoinvitación que se está dando: te seguiré. Jesús sabía posiblemente que este varón o este hombre no tenía convicciones muy fuertes, y él dice: si va y se despide, seguramente a lo mejor ya no regresa. Y él le dice lo siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que le está diciendo básicamente, amado hermano, es: ten convicción. Y cuando usted y yo venimos a Cristo, necesitamos convicciones fuertes en nuestra vida. Y yo no sé cómo les vaya aquí, pero nuestras convicciones cada día deberían de ser más fuertes que antes, ante los embates de la propia sociedad que hoy vivimos, porque hoy estamos lidiando con cosas que hace 15 o 20 años no lidiábamos en cuestión de convicciones. Y su convicción y mi convicción, amado hermano, tendrá que exponerse en algún momento ante la gente que no tiene nuestras convicciones. Problemas que hoy estamos teniendo sociales, que hace tiempo no era un problema. Usted y yo tenemos que manifestar nuestra convicción. Y la convicción es necesaria en la vida cristiana.
¿Sabes por qué algunos no nos damos a notar que somos cristianos? Porque en realidad nuestras convicciones son muy débiles. Cuando alguien tiene convicciones, amado hermano, defenderá lo que cree, sin importar lo que pueda pasarle en su vida. Para ello podemos citar a un personaje llamado Daniel. Recuerda, Daniel tenía convicciones, capítulo 1 de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y eso lo llevó a vivir problemas en su vida, pero tanto él como los otros 3 jóvenes mantuvieron convicciones a pesar de lo que podía venir sobre su vida. Yo no sé cómo sea usted, pero en algún momento alguien le preguntará, tú como cristiano, ¿qué piensas acerca del matrimonio entre 2 hombres? ¿Qué piensas acerca de esto y de aquello y de esto otro? Y la pregunta es, usted tendrá que tomar una decisión: o manifestar su convicción aunque tenga problemas, o quedarse calladito para no tener problemas con la gente. Jesús le dice a él, quien poniendo en el arado sus manos y mira atrás no es digno para esto. Jesús da una respuesta que nos deja ver, amado hermano, que había posiblemente tibieza en el corazón de este hombre. Los que son de campo pueden entender mejor esto, tal vez. Es imposible ir derecho en un arado cuando usted está mirando hacia otro lado. Yo no soy de campo, tuve el campo cercano a mí, pero nunca he trabajado en ello. Pero leyendo algunos comentarios sobre esto, básicamente lo que dicen es imposible que usted vaya arando y volteando hacia otro lado. Va a ser un problema porque no va a ir derecho. La raya o el surco le va a quedar por ningún lado. No por nada aquellos que, los animales que se meten para arar, ¿recuerda lo que les ponen? Es para que ellos vayan viendo solamente hacia dónde van, sin desviarse hacia otro lado. Cuando hablamos de esto en la vida cristiana, un buen creyente, amado hermano, es aquel que tiene convicciones y no se deja desviar ni a derecha ni a izquierda. No se deja coquetear por el mundo, sino va encaminado hacia lo que Dios quiere a su vida y no voltea hacia los demás lados, porque pueden distraerlo. ¿Cuántos creyentes no hemos sido distraídos por el mundo en algún momento? Yo casi estoy convencido que la mayoría de los creyentes en algún momento hemos sido distraídos por el mundo por algunas circunstancias. El mundo es atrayente. El mundo nos pone tentaciones donde usted y yo a veces queremos claudicar y el Señor dice, no, quien ha tomado la convicción de seguirme no puede voltear atrás. Este hombre, amado hermano, parece estar vacilando aún en su pensamiento y necesita convicción, la convicción de mantenerse firme si en realidad él quiere seguir al Señor Jesucristo. Un verdadero creyente necesita convicciones a tal grado que nadie lo desvíe. El creyente siempre necesita analizar sus convicciones e ir cambiándolas conforme a la Biblia, porque yo estoy convencido de algo, que usted y yo tenemos a veces pensamientos que no son muy bíblicos, pero son convicciones que tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer, amado hermano? Ir a la Biblia constantemente y analizar nuestras convicciones. Yo he entendido algo. A veces nuestras convicciones emanan más de las tradiciones que de lo bíblico. Como yo le dije, crecí, toda mi vida he estado en una iglesia. Y hay convicciones que yo tenía que tuvieron que ser enfrentadas con la palabra de Dios. Y ahí me di cuenta que lo que yo pensaba no era una convicción bíblica. Era la convicción de un pastor de hace tiempo, era la convicción de mis padres, era la convicción de algún maestro, pero no lo que la Biblia decía. Hoy en día, todo creyente necesita evaluarse constantemente a la Biblia. La palabra de Dios nos evalúa, amado hermano, y dice que es como un espejo, en el cual usted se refleja y se da cuenta cómo está y qué cosas necesitan cambiar en su vida. Y yo estoy convencido de algo, que la mayoría de los que estamos aquí todavía hay cosas que necesitamos seguir cambiando, porque nadie somos perfectos. Si usted es perfecto, yo he dicho 2 cosas: o se equivocó de lugar porque su lugar es el cielo, o nos miente. Pero perfectos en este mundo no existen. Pero sí habemos cristianos que vamos en vías de perfección, porque eso es lo que el Señor busca: el perfeccionamiento de cada uno de nosotros, es decir, el proceso de santificación en el cual nos ha metido después de haber creído en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amado hermano, como conclusión a esto que usted acaba de escuchar, voy a la conclusión solamente, y en la conclusión usted puede
llegar a algunas cuestiones, y yo puedo llegar a algunas cuestiones, pero básicamente los retos que aparecen en este pasaje de la Escritura son retos que usted y yo seguimos viviendo hoy en día. Esos retos, amado hermano, usted y yo necesitamos asimilarlos y vivirlos. Lo dije al inicio, si usted y yo no lo hacemos, viviremos entonces vidas mediocres, cavilando entre pensamientos del mundo y pensamientos cristianos, ubicando algunas prioridades mal en nuestra vida y comportándonos a veces como los del mundo y no como hijo de Dios, porque nuestras prioridades no están bien definidas y con convicciones que serán titubeantes en muchos sentidos. Es decir, a veces preferiré quedar mejor con la gente que con Dios, y la Biblia me dice algo, que es mejor obedecer a Dios antes que a la gente. Se llama convicción. Cuando usted y yo no hemos asimilado estos retos y no queremos vivir estos retos, no nos hemos metido a vivir estos retos, entonces básicamente hay una conclusión. La mayoría de la gente que está así tienen o tenemos vidas mediocres en la vida cristiana, donde estamos entre azul y buenas noches. Es decir, ni soy acá, pero tampoco de este lado, con un pie en el reino de Dios y con otro pie en el mundo. Donde usted quiere brincar, depende de donde esté, a donde le convenga. No se puede hacer eso. Es imposible ser agradable a Dios mientras se viva de esta forma. Por eso esos retos son importantes: cambio de enfoque, cambio de prioridades y cambio de convicciones. ¿Se logran una sola vez? No, tienen que estarse evaluando constantemente, porque vivimos en un mundo que a veces tristemente nos va envolviendo en su pensamiento, y ese pensamiento no siempre concuerda con la voluntad de Dios, más bien siempre va en contra de la voluntad de Dios, y requerimos evaluarnos constantemente para decirle: Señor, ¿qué quieres que cambie en mi vida? Y es imposible, amado hermano, que usted cambie para bien hablando acerca de lo que Dios quiere sin tener en cuenta la palabra de Dios constantemente en su vida. Dice la Escritura que nos vamos reflejando a través de ella, y esto produce transformaciones en nuestra vida. Si usted quiere ser agradable a Dios, y yo quiero ser agradable a Dios, necesito constantemente analizar la palabra y no evaluar a los demás. El pastor Jorge nos decía en la mañana que el judío, ante el sufrimiento, ante la adversidad, no culpa hacia allá, sino tiene una mirada hacia sí mismo y decir: ¿en qué fallé? El culpable lo busca primero en él y no en los demás. Cuando hablamos de este análisis, no busque a los demás, búsquese a sí mismo. Somos muy buenos para evaluar a otros, ¿no? Y decir: mira, a este le falta esto, este no tiene aquello, pero somos malos para mirarnos hacia nosotros. Siempre que somos confrontados por la palabra, no confronte a otros, confróntese a sí mismo primero. Y cuando logramos hacer esto, amado hermano, entendemos entonces lo que Dios quiere primero para nosotros, para después ayudarles a otros en los problemas que usted y yo estamos viviendo hoy en día. Le invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias, Señor, por su palabra, porque siempre que la abrimos, usted tiene algo para mostrarnos por medio de ella. Gracias por este pasaje que el escritor, Señor Lucas, plasmó en este evangelio, porque nos hace notar, Señor, que los mismos problemas que estos tres hombres tenían son problemas que hoy su pueblo seguimos experimentando. Que queremos, Señor, ser agradables a usted, pero sin producir cambios en nuestra vida que son necesarios. Y gracias, Señor, porque estos retos, Padre, no son para otros, son para nosotros. No es para el que no vino o no está, sino es para aquellos que estamos el día de hoy aquí y podemos escuchar, Señor, lo que usted busca para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por su presencia por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esto ha cambiado, Señor, nuestro entendimiento de la vida, y hemos logrado entender un paradigma nuevo bajo el cual estamos, que es en el reino suyo, Señor. Pero permita, Padre, que esto pueda ir más allá, Señor, para el cambio de prioridades, para un cambio, Señor, en el sentido de convicciones en nuestra vida.
y que nuestra vida pueda girar en torno a agradarle siempre a usted. Que no nos deje desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que siempre podamos ir enfocados en ser leales a usted y ser agradables ante su presencia. Gracias le damos por todo esto, Señor, y por su palabra, porque siempre que la abrimos tiene algo para compartir con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.